Bienvenidos a este video. Mi nombre es Wendy Cristal Rodríguez Castro y soy alumna del Instituto Tecnológico de Tijuana. Este video es sobre la materia de control estadístico de la calidad, impartida por el ingeniero Morales Ibarra Juan José en la carrera de Ingeniería Industrial. Y este video nos habla sobre la unidad número 3, la cual nos habla sobre gráficas de control para atributos. Iniciamos con el primer tema, que es gráficas de control para atributos, y es la gráfica P. La gráfica P grafica la proporción de unidades no conformes, que también se les denomina defectuosas. El tamaño de su muestra puede variar. Por ejemplo, puede utilizar una gráfica P para monitorear lo siguiente: la proporción de vuelos, de neumáticos de bicicleta o la proporción de logotipos impresos que se manchan. Las gráficas de P de Line. La gráfica P de Line es similar a una gráfica P tradicional y ambas gráficas le ayudan a monitorear la proporción de elementos defectuosos producidos por un proceso. La gráfica P de Line puede ser útil en las situaciones siguientes: si se tiene grandes grupos y sus datos presentan dispersión excesiva, o si sus datos presentan dispersión insuficiente. Vamos a realizar este ejemplo que nos dice que With-Dan Corporation fabrica desfibriladores cardíacos implantables. Familiares de individuos que murieron utilizando estos aparatos están demandando a la compañía. Según USA Today, With-Dan no notificó a los médicos cuando se enteró de que los 150 de cada 100.000 desfibriladores FREEZE 2DR podían tener problemas de funcionamiento cada año. Debido al riesgo de muerte, es importante supervisar de cerca el proceso de fabricación de los desfibriladores cardíacos implantables. Considere un proceso de fabricación que incluye la evaluación cuidadosa de cada desfibrilador. A continuación, se presenta el número de desfibriladores defectuosos en lotes sucesivos de 10.000. Construye una gráfica de control para la proporción de P de aparatos defectuosos y determine si el proceso está bajo control estadístico. Y aquí podemos ver los defectos de cada uno de los lotes. Tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Tenemos 20 lotes. Entonces, una vez leída lo que nos está pidiendo este primer ejemplo, nos vamos a ir a Minitab, en donde aquí ya tenemos registrados los datos. Podemos ver que son alrededor de 20 lotes. El tamaño de los lotes son de 10.000 y el número de defectos que cada uno de estos 20 lotes tiene. Y nos pide realizar una gráfica de atributos de P. Para esto nos vamos a ir a estadística, gráficas de control, gráficas de atributos, y primeramente vamos a realizar un diagnóstico de la gráfica. Aquí también podemos ver que tenemos la gráfica P y la gráfica de P de Line, pero vamos a iniciar haciendo un diagnóstico, en donde en Minitab nos dice cuál es la mejor opción para qué gráfica es la mejor opción para este caso. Vamos a seleccionar defectos y vamos a poner el tamaño de los grupos. El tamaño del grupo es de 10.000. Le damos en aceptar. Y aquí podemos ver que ya nos está realizando la gráfica, y según el diagnóstico nos dice que la relación de la variación observada a variación esperada es igual a 192.2%, teniendo un límite de 95% para la relación. Si la P del proceso es constante, es igual a 163.8%. El uso de una gráfica P puede tener como resultado una tasa elevada de alarmas falsas. Considere una gráfica de P de Line.
El límite superior depende del número de subgrupos y el tamaño promedio de los subgrupos y la P general del proceso. Entonces aquí nuestro diagnóstico nos está recomendando realizar una gráfica P-de-Line, ya que una gráfica P puede tener resultados elevados de alarmas falsas. Vamos a realizar las dos gráficas para poder visualizar las diferencias de cada una de ellas. Nos vamos a estadística, nuevamente, gráfica de control, gráfica de atributos, y vamos a realizar la gráfica P. Seleccionamos defectos, aquí son 10.000, nos vamos a etiquetas, gráfica P, aceptar, opciones de la gráfica, pruebas, y vamos a seleccionar estas 4 que son todos los errores posibles o fallas, más bien defectos que pueda tener. Le damos a aceptar y nuevamente aceptar. Bueno, aquí tenemos nuestra gráfica P. Vamos a hacer la otra gráfica, que es la P-de-Line, para poder analizar las dos. Aquí está P-de-Line, defectos, y seleccionamos 10.000. 1, 2, 3, 4. Gráfica. Vamos a aceptar, nos vamos otra vez a opciones, pruebas, y seleccionamos todos los defectos, aceptar, y le damos a aceptar nuevamente. Y aquí ya tenemos nuestras dos gráficas, tanto la P como la gráfica de la P-de-Line. Podemos ver que la gráfica de P-de-Line viene muchísimo más desglosada en cuestión de los indicadores de la muestra y la proporción. Aquí en la muestra y la proporción vienen un poco más simplificados, y de hecho aquí en la gráfica P podemos ver que tenemos 1, 2, 3, 4 puntos fuera de control, y en la gráfica de P-de-Line tenemos uno que se acerca mucho, más bien que está casi fuera del límite superior. Tenemos 2, 3, 4, tenemos 5 puntos fuera de control, y uno de ellos está casi afuera, si no es que ya está fuera del límite superior. De hecho, también podemos ver que los límites están un poco diferentes, más bien están diferentes. La proporción se mantiene igual, pero pues sí, podemos ver que la gráfica de P-de-Line nos da un resultado muchísimo más desglosado. Y así es como terminamos este primer ejemplo. Continuamos con el segundo ejemplo, que nos dice que una empresa médica que produce catéteres ha estado teniendo problemas de calidad en su línea de producción, por lo cual se requiere establecer si el proceso está bajo control, para lo cual se ha tomado la producción y los defectos de los últimos 50 días. La producción ha sido variable. Construye una gráfica de control para la proporción de P de unidades defectuosas para los siguientes datos y determine si el proceso está bajo control estadístico. Nos vamos nuevamente a MinTab, en donde ahí vamos a tener ya los datos registrados. Bueno, aquí como les mencioné, ya tengo registrados los 50 datos, que son de los 50 lotes, junto con el tamaño de cada uno de ellos y las piezas defectuosas. Entonces nos vamos a ir a estadística,
gráfica de control, gráfica por atributos y vamos a realizar un diagnóstico. Seleccionamos piezas defectuosas y aquí abajo dice tamaño de subgrupos, como a comparación del ejemplo pasado en donde el tamaño del lote era el mismo. En este ejemplo podemos ver que el tamaño de los lotes varían, o sea, aquí tenemos uno de 10.000, de 5, de 15, de 12.000. Entonces aquí no vamos a poder poner un número en específico ya que el tamaño del lote es variado. Entonces aquí vamos a seleccionar tamaño del lote y damos en aceptar. Y aquí ya nos genera nuestro diagnóstico en donde nos dice que el uso de la gráfica P puede tener como resultado una tasa elevada de alarmas falsas, y que se considere usar una gráfica de P de line. Bueno, vamos ahora a realizar la gráfica de P y la gráfica de P de line, que es la que nos aconseja Minitab elaborar. Vamos a generar la P, piezas defectuosas y en tamaño de los grupos recordemos que es tamaño de lote. Etiquetas, no vamos a poner ninguna, opciones en gráfica, vamos a seleccionar los 4 efectos, aceptar y le ponemos en aceptar. Y aquí tenemos lo que es la gráfica P. Ahora vamos a realizar la siguiente gráfica. Control, gráfica de control, que es la P de line. Piezas defectuosas, tamaño de lote. Y vamos a aceptar todos los defectos. Entonces vamos a ver la diferencia entre cada una de ellas. Y la gráfica P. En la gráfica P podemos ver lo que es nuestras muestras y nuestra proporción, nuestro límite inferior y nuestro límite superior. En este caso sí está un poco más diminutos nuestros límites. De hecho el límite inferior es de 0 y el límite superior es de 0.000093. Aquí tenemos nuestros lotes y podemos ver que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 lotes en este caso que están fuera de control, ¿no? Entonces ahora si analizamos nuestra gráfica P, nuestra gráfica de P de line, podemos ver que aquí nuestro límite superior es un poquito más grande, por así decirlo. En este caso es de 0.00185, por eso se ve un poquito más alto. También tenemos nuestro límite inferior coincide con el de la gráfica P, que es de 0, y nuestra proporción que tenemos de 0.043 en la gráfica P, mientras que en el de la gráfica P-line es igual. Pero en este caso podemos ver 1, 2, 3 puntos que están fuera de control, mientras que en la gráfica P teníamos más de 3, ¿no? Y si recordamos lo que nos decía el diagnóstico, nos decía que la gráfica P podía ocasionarnos alarmas falsas, entonces posiblemente puede que la mayoría de este caso en la gráfica P sean alarmas falsas y que la gráfica P de line es la más certera, ¿no? Entonces de esta manera terminamos de analizar este segundo ejemplo. Entonces continuamos con el siguiente tema, que es gráficas NP. Las gráficas NP muestran el número total de unidades no conformes, que también se les llama como no conformes. Por ejemplo, puede utilizar una gráfica NP para monitorear lo siguiente: el número de vuelos que despegan tarde, el número de ruedas de bicicleta y el número de logotipos impresos.
Vamos a analizar este primer ejemplo para que el tema nos quede un poquito más claro, el cual nos dice que Goidan Corporation fabrica desfibriladores cardíacos implantables familiares de los individuos que murieron utilizando estos aparatos están demandando a la compañía. Según USA Today, Goidan no notificó a los médicos cuando se enteró de que el 150 de cada 100.000 desfibriladores FREEZE 2DR podían tener problemas de funcionamiento cada año. Debido al riesgo de la muerte, es importante supervisar de cerca el proceso de fabricación de los desfibriladores cardíacos implantables. Considere un proceso de fabricación que incluye la evaluación cuidadosa de cada desfibrilador y a continuación se presenta el número de desfibriladores defectuosos en lotes sucesivos de 10.000 y ahí construyamos una gráfica de control NP para aparatos defectuosos y determine si el proceso está bajo control estadístico. Narrativa es muy parecida a la que ya vimos en el ejemplo número 1 de gráficas P. Sin embargo, en este caso nos pide que construyamos una gráfica de control NP. Entonces nos pasamos a Minitab. Entonces, ya estando aquí en Minitab podemos ver que, como les mencioné, están los datos de los 20 lotes, el tamaño del lote y los defectos que tuvieron cada uno de ellos. El problema nos dice que realicemos una gráfica en DNP. Entonces nos vamos a estadística, gráficas de control, gráficas de atributos y aquí podemos ver NP. Seleccionamos esta gráfica, seleccionamos nuestra variable que son nuestros defectos y el tamaño de los grupos del grupo que es de 10.000. Nos vamos en opciones, aquí en pruebas y seleccionamos todas para que nos dé un desglose mejor y le damos en aceptar. Y aquí tenemos la gráfica de NP, que recordemos que la gráfica de NP, como nos los ponen aquí en mayúscula, es una gráfica que te grafica, los defectos. Entonces aquí podemos ver que tenemos 1, 2, 3, 4 puntos rojos. Aquí podemos ver que tenemos una media de 10, un límite superior de 19.48 y un límite inferior de 0.52. Cada uno de estos puntos significa un lote y aquí podemos ver que si seleccionamos uno nos dice que es la muestra 1 y que un conteo de muestras de 15. El conteo de muestras hace referencia a los defectos. Entonces en este caso el lote de la muestra 1, que es el lote 1, tiene un conteo de muestras o de defectos de 15. Y pues aquí podemos ver que efectivamente hubo algo que hicieron que está haciendo mejoras en el proceso más bien está disminuyendo los defectos, ¿no? En este caso, estos puntos rojos los marca así en rojo porque un evento extraño es que estén varios puntos en el mismo lado en este caso en el límite inferior, o sea, están todos abajo cuando no debería de ser así, cuando se supone que debe subir, bajar, o a lo mejor dos puntos arriba y otro abajo, o sea, siempre bajando y subiendo. Y pues aquí esto es un evento extraño en donde varios puntos están del mismo lado. Entonces, al ser el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, el 8, 9 y 10, al ser estos puntos, ya Minitab los detecta como algo ahí extraño, ¿no? Igual aquí, este punto lo detecta así porque es el 1, 2, 4, 6, 8, el punto 10 en el que está en el mismo lado y es cuando dice, hey, aquí hay algo extraño, ¿no? Aquí hay una variación anormal. Y vamos a realizar el siguiente ejercicio.
que el siguiente ejemplo, el cual nos dice que una empresa médica que produce catéteres ha estado teniendo problemas de calidad en su línea de producción, por lo cual se requiere establecer si el proceso está bajo control, para lo cual se ha tomado la producción y los defectos de los últimos 50 días. La producción ha sido variable. Construya una gráfica de control NP para las unidades defectuosas de los siguientes datos y determine si el proceso está bajo control estadístico. Nos vamos nuevamente a Minitab y aquí podemos ver de igual forma nuestros 50 lotes, con nuestro tamaño de lote y las piezas defectuosas que tuvo cada lote. Aquí podemos ver que, a diferencia del primer ejemplo, el tamaño del lote no es igual. Aquí el tamaño del lote varía. Tenemos de 12.000, de 10.000, de 1.000, de 4.000 piezas. Entonces, esto es algo diferente en cuestión a lo que vimos en el ejercicio pasado. Entonces nos pide que realicemos una gráfica de NP. Nos vamos a gráfica de control, NP por atributos y nos vamos a NP. Seleccionamos piezas defectuosas y aquí en tamaño de subgrupo seleccionaremos tamaño del lote, ya que no podemos ponerlo de manera manual porque son varias cantidades. Nos vamos aquí y seleccionamos pruebas y vamos a darle palomita a todas. Le damos en aceptar y nuevamente en aceptar. Y aquí Minitab ya nos está generando nuestra gráfica NP. En este ejercicio vamos a también realizar una gráfica, un diagnóstico. Vamos a seleccionar, aquí vamos a realizar mejor una gráfica, una gráfica de P de Pelay, y para poder analizar las diferencias entre la gráfica NP y la de P de Lay. Entonces seleccionamos piezas defectuosas y seleccionamos tamaño de lote, le damos a opciones, a pruebas y le damos palomita a todas y le damos en aceptar. Entonces aquí seleccionamos nuestra gráfica NP y nuestra gráfica P de Lay. Bueno, aquí en la gráfica NP podemos ver nuestro límite inferior, nuestra media y nuestro límite superior de 14.1 y nuestro límite inferior de 0. Aquí podemos ver todos los puntos que son alrededor de 50, ya que son 50 lotes y cada punto representa 1. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 puntos rojos. Si seleccionamos aquí un puntito rojo, nos dice que es la muestra número 6 y que esta muestra tiene 6 defectos. Y de este lado, de igual forma vemos 50 puntos, ya que son el número de lotes. Y tenemos 3 puntos rojos, tenemos un límite inferior y un límite superior. Aquí podemos ver que cambia el límite superior entre las dos gráficas. Y aquí tenemos la proporción de 0.0043. Recordemos que otra diferencia es que la gráfica de NP nos grafica defectos, mientras que la gráfica de Pelay nos grafica proporción. Entonces, si seleccionamos un puntito, no se selecciona. A ver acá. Bueno, aquí está. Si seleccionamos un puntito, podemos ver que nos dice muestra 9 proporción 0.002. ¿Qué quiere decir esto? Que este puntito que estamos seleccionando es
es la muestra 9, o sea, el lote 9, y la proporción de defectos es de 2. O sea, este lote tiene 2 defectos, pero nos los está midiendo en forma de proporción, mientras que la gráfica nos los dice en número de defectos. Entonces, así es como quedaría el segundo ejemplo y continuamos con el tema de gráfica U. Una gráfica U grafica el número de defectos, que también son llamados no conformidades por unidad. Es posible que una unidad tenga uno o más defectos, pero aún así sea aceptable en función y desempeño. El ejemplo 1 nos dice que una empresa que se dedica a producir rines de aluminio requiere monitorear su proceso de producción de rines de aluminio de 17, debido a que ha tenido algunos defectos con sus principales clientes. A continuación, se presentan los resultados de los últimos 50 lotes, los cuales son variables, así que como también el número de defectos de cada uno de estos lotes. Una unidad puede tener más de un defecto y construya una gráfica de control U o line U para la cantidad de defectos por lote y determine si el proceso está bajo control estadístico. Bueno, para esto nos vamos a ir entonces a Minitab, en donde vamos a tener los 50 lotes y los defectos que tuvo cada uno de ellos. Y aquí estamos en Minitab ya, en donde podemos ver que tenemos ya registrado todos los datos, los 50 lotes, el tamaño del lote y los defectos por unidad. Bueno, el ejercicio nos pide realizar una gráfica U tradicional. Para esto, primeramente, vamos a realizar la gráfica U tradicional y después vamos a realizar un diagnóstico primero vamos a realizar el diagnóstico. Nos vamos a estadística, gráfica de control, gráfica de atributos y vamos a realizar diagnóstico de gráfica U. Vamos a seleccionar defectos y en tamaño de subgrupos vamos a seleccionar tamaño de lote, ya que no tenemos un tamaño de lote en especial, tenemos varios. Varía el tamaño. Aquí tenemos nuestro diagnóstico y nos dice que aquí abajo el uso de una gráfica U puede tener como resultado una tasa elevada de alarmas falsas y se debe considerar usar una gráfica U de ley. Y el límite superior depende del número de subgrupos y medida del proceso. Ok. Vamos a aceptar y vamos a realizar ambas gráficas para ver la diferencia. Vamos a realizar la que el ejercicio nos pide, una gráfica de U tradicional. Sin embargo, Minitab nos recomienda realizar la gráfica de U de line, perdón. Entonces vamos a realizar las dos. Gráfica U. Seleccionamos defectos, tamaño de subgrupos, tamaño del lote. En etiquetas le vamos a poner gráfica de U, defectos de ring de aluminio. Aceptar y nos vamos aquí en opciones de gráfica U, seleccionamos pruebas y por default ya viene seleccionada la primera, como podemos ver con una palomita. Sin embargo, vamos a seleccionar las tres siguientes, ya que puede haber otras variaciones que las cuales también queremos que se grafiquen. De hecho, aquí podemos ver que nos dice K puntos, o sea, K que representa 9, entonces 9 puntos consecutivos en el mismo lado de la línea central. 6 puntos consecutivos, todos ascendentes o todos descendentes. Y 14 puntos consecutivos alternando hacia arriba y hacia abajo. Una vez ya seleccionado cada uno de ellos, le damos en aceptar y nuevamente en aceptar.
Y aquí ya tenemos elaborada nuestra gráfica de U tradicional y ahora realizaremos la gráfica de U line. Nos vamos a gráfica de control, gráfica por atributos y gráfica de underline. Seleccionamos defectos, tamaño de subgrupos es tamaño de lote. En etiquetas vamos a ponerle gráfica de underline de defectos de RIA. Y le damos en aceptar. Nuevamente nos vamos a ir a opciones de gráfica U en pruebas y vamos a seleccionar las 4 así como lo hicimos en la gráfica anterior. Le damos a aceptar y nuevamente aceptar y nuevamente en aceptar. Y así ya tenemos nuestras dos gráficas. Todo esto para poder realizar una comparación entre las dos. Bueno, aquí tenemos la gráfica de U, que son los defectos del ring. Podemos ver que tenemos el límite inferior, nuestra media, nuestro límite superior. Aquí podemos ver que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 15 puntos fuera de los límites y es por ello que están en rojo. Y en la gráfica de UDeLine, que es la que nos recomienda Minitab, podemos ver que solamente tenemos un punto fuera de control, que es este. Y mientras todos los demás están dentro del límite superior y el límite inferior. Cada uno de los puntos representa el lote. O sea, aquí debe de haber 50 puntitos que representan a los 50 lotes. Y aquí podemos ver lo que nos decía nuestro diagnóstico, que al utilizar una gráfica U tradicional podría salir varias alarmas falsas, que es lo que podemos ver como aquí tenemos varios puntos rojos, sin embargo en la gráfica UDeLine, que es la que nos recomienda el programa, solamente tenemos uno, y esto debido porque al tener varias, ahora sí que válgame la redundancia, al tener varias variaciones, los límites se deben de ajustar. Y es por ello que podemos ver que en la gráfica de U los vemos un poco más pequeños, mientras que en la gráfica de underline estos crecen y es por ello que solamente tenemos un punto fuera de control o fuera de los límites. Entonces es por ello que es muy importante antes realizar un diagnóstico para así poder ver cuál gráfica es la que más nos conviene de acuerdo a lo que queremos saber. Entonces le damos a aceptar, así analizamos este primer ejemplo y continuamos con un segundo ejemplo que nos dice que una empresa que se dedica a la producción de arneses requiere monitorear su proceso de la línea de ensamble número 5 debido a que ha tenido algunos defectos detectados por el departamento de calidad. Y a continuación se presentan los resultados de los últimos 50 lotes, los cuales son variables, así como también el número de defectos de cada uno de esos lotes. Una unidad puede tener más de un defecto. Construya una gráfica de control U tradicional o line U para la cantidad de defectos por lote y determine si el proceso está bajo control estadístico. Nos vamos entonces a Minitab. Bueno, y aquí ya tenemos todos los datos que tenemos
50 lotes y el tamaño de cada uno de ellos. Perdón, podemos ver que cada uno tiene un tamaño diferente y nos está manejando un tamaño para todos. Y también tenemos aquí el número de defectos que tiene cada uno de estos lotes. El ejercicio nos pide realizar una gráfica, ya sea la U tradicional o la Laney U, para poder determinar cuál es la que debemos de hacer. Vamos a realizar un diagnóstico. Para ello nos vamos a estadística, gráficas de control, gráficas por atributo y nos vamos a diagnóstico de gráfica U para poder determinar cuál es la que debemos utilizar. Vamos aquí en variables vamos a seleccionar el número de defectos y en esta parte seleccionamos tamaño de lote y le damos en aceptar. Aquí ya nos está dando nuestro diagnóstico, el cual nos dice que el uso de una gráfica U puede tener como resultado una tasa elevada de alarmas falsas y que se considere usar una gráfica U de Line. Muy bien. Entonces, como nuestro ejercicio nos dice que hagamos una de las dos gráficas y una vez realizada nuestro diagnóstico nos dice que la mejor opción es realizar una gráfica de U de Line, entonces pasamos a realizarla. Para ello nos metemos en estadística, vamos a atributos y después a U de Line. Seleccionamos el número de defectos y en esta parte el tamaño del lote. Nos vamos aquí a etiquetas y vamos a poner gráfica de defectos no es de arneses, perdón. Arneses. Le damos en aceptar. Nos vamos aquí donde dice opción de la gráfica, pruebas y seleccionamos las tres restantes. Por default ya viene seleccionada la primera y de este lado derecho podemos ver una columna donde dice K y estos cuadrados blancos. Esto quiere decir que K vale 3, K vale 9, K vale 6 y K vale 14. Entonces quedaría como un punto mayor a 3 desviaciones estándar desde la línea central y 9 puntos consecutivos del mismo lado de la línea central, 6 puntos consecutivos todos ascendentes o descendentes y 14 puntos consecutivos alternando hacia arriba y hacia abajo. Vamos a seleccionar todas estas variaciones y le vamos a dar a aceptar y nuevamente en aceptar. Y aquí podemos ver nuestra gráfica de online de defectos de arneses, en donde podemos ver que solamente tenemos 2 puntos fuera de los límites y aquí podemos ver nuestro límite superior que es de 0.75, nuestra media de 0.00200 y nuestro límite inferior de 0. Cada uno de los puntos representa el número del lote, en este caso debe de haber 50 puntos ya que son 50 lotes. Si seleccionamos uno de los puntos nos dice la muestra y el conteo de la muestra por unidad. Esto quiere decir la muestra representa el número de lote, mientras que el conteo de muestras por unidad representa el número de defectos que el lote tiene. En este caso es el lote 3 y tiene 4 errores. Aquí podemos ver que evidentemente el proceso va mejorando, ya que solamente tenemos 2 puntos, 2 lotes defectuosos, por así decirlo. Y de esta manera queda terminado el análisis del ejemplo número 2. Ahora continuamos con el
último tema, que es la gráfica C, el cual nos dice que en general la gráfica C se utiliza para graficar el número total de defectos en una muestra cuando el tamaño de la muestra es constante. Por ejemplo, en una pantalla LCD se puede inspeccionar un tipo de defecto que podría ser los píxeles muertos. Vamos a realizar el primer ejemplo, en donde nos dice que una empresa que se dedica a producir rines de aluminio requiere monitorear un proceso de la producción de rines de aluminio de 17 pulgadas, debido a que ha tenido algunos defectos con sus principales clientes. Y a continuación se presentan los resultados de los últimos 50 lotes de 5.000 unidades cada lote, así como también el número de defectos de cada lote. Una unidad puede tener más de un defecto y se debe de construir una gráfica de control C para la cantidad de defectos por lotes y determinar si el proceso está bajo control estadístico. La narrativa es igual que el ejemplo que vimos en el tema pasado. Sin embargo, aquí nos pide que realicemos una gráfica de control C para la cantidad de defectos y vamos a determinar si el proceso está bajo control. Entonces nos vamos a ir entonces a Minitab. Nos vamos a Minitab, en donde aquí podemos ver nuestro número de lote, que tenemos alrededor de 50 lotes y los defectos que cada uno de ellos tiene. El ejercicio nos pide que realicemos una gráfica de C. Entonces vamos a estadística, gráfica de control, gráfica de atributos y seleccionamos la C. Aquí pues sale así en blanco y seleccionamos defectos por unidades revisadas. Nos vamos a etiquetas y aquí le vamos a poner gráfica de defectos de rines de aluminio. Le damos a aceptar y nos vamos aquí en opciones de gráfica, pruebas, y vamos a seleccionar las 3 faltantes. Esto para que cualquier variación anormal sea detectada. Es por esto que debemos de la primera ya viene preseleccionada, pero es por esto que debemos de seleccionar todas para que, como mencioné, cualquier variación sea detectada por Minitab. Entonces le damos a aceptar y nuevamente en aceptar. Y aquí ya se nos muestra nuestra gráfica de defectos, que es una gráfica de C, en donde podemos ver que tenemos alrededor de 50 puntos, que estos son representativos a los 50 lotes que tenemos. Podemos ver nuestro límite inferior, que es de 0, nuestra media de 3.68 y nuestro límite superior de 9.43. Aquí podemos ver que ninguno de los puntos está en rojo. Esto quiere decir que todos están bajo control, todos están dentro de los límites y, de acuerdo a lo que nos dice el ejercicio, determine si el proceso está bajo control estadístico. De acuerdo a la gráfica que tenemos, podemos determinar que efectivamente todo está bajo control, porque no tenemos ningún punto en rojo, no tenemos ninguna variación anormal. Entonces, así quedaría, y continuamos con el siguiente ejemplo, el cual nos dice que una empresa que se dedica a la producción de arneses requiere monitorear su proceso de la línea de ensamble número 5 debido a que ha tenido algunos defectos detectados por el Departamento de Calidad. Y a continuación se presentan los resultados de los últimos 50 lotes de 1.000 unidades cada lote y también el número de defectos de cada uno de estos lotes. Una unidad puede tener más de un defecto
construye una gráfica de control C para la unidad de defectos, para la cantidad de defectos por lote y determine si el proceso está bajo control estadístico. Bueno, nos vamos a Minitab, en donde también ya tenemos registrado los 50 lotes con el número de defectos. Y aquí podemos ver que el primer lote tiene 3 defectos, 6 defectos, 4 defectos. Y referente a la mención que nos dice aquí que una unidad puede tener más de un defecto, se refiere a que, por ejemplo, si el lote 27 tiene 7 defectos, no quiere decir que existan 7 piezas con 7 defectos, o sea, 7 piezas defectuosas, perdón. Esto puede ser que una pieza tenga 5 defectos y otra pieza tenga los otros 2 defectos y aquí ya son 7 defectos. O sea, una pieza puede tener más de un solo defecto. Y no quiere decir que si el lote 50 tiene 4 defectos, signifique que hay 4 piezas defectuosas. Una vez ya explicado esto, continuamos con lo que nos pide el ejercicio, que es realizar una gráfica C. Para esto nos vamos a estadística, gráfica de control, gráfica de atributos y gráfica C. Seleccionaremos número de defectos. Nos vamos aquí a etiquetas y le vamos a poner gráfica de defectos C de arneses. Aceptar. Nos vamos aquí en opción de gráfica, en pruebas, ya viene aquí preseleccionado este punto. Sin embargo, nosotros vamos a seleccionar los otros 3 restantes, esto para que cualquier variación anormal sea detectada en la gráfica, y le damos en aceptar. Y aquí ya nos va a mostrar nuestra gráfica de C del número de defectos de los arneses. Y tenemos nuestro límite inferior, que es igual a 0, nuestro límite superior de 10.14 y nuestra media de 4.0. De igual forma, aquí tenemos que tener alrededor de 50 puntos, ya que cada uno representa los 50 lotes. De hecho, si seleccionamos un punto, aquí nos dice muestra 2, conteo de muestra 6. Esto nos quiere decir, al decir muestra 2, se refiere al número de lote y el conteo de muestras al número de defectos. Entonces, muestra 2 se refiere al lote 2 con 6 defectos. Tiene 6 defectos. Y así sucesivamente en cada uno de ellos. Te da esta información. El lote 3 tiene 4 defectos y así sucesivamente. Y aquí podemos ver mediante los datos que no existe ningún punto rojo, que esto quiere decir que no hay ninguna anomalía, ninguna variación anormal, todo está bajo control. Por eso nos los marca todos así en azules y ninguno en rojo. Al estar alguno en rojo, quiere decir que hay algo ahí, hay una variación anormal. Entonces, de acuerdo al ejercicio que nos dice que determinemos si todo está bajo control, la respuesta es sí, ya que no tenemos ningún punto rojo, ninguna indicación o variación que nos indique que hay algo fuera de control. Una vez terminado de explicar este ejercicio, damos por terminado el video, esperando haber sido lo suficientemente clara, y nos vemos pronto en otro video.